Mis amigos, en 48 horas 3 hombres del régimen iraní dijeron casi lo mismo, cada uno a su manera, y ninguno de ellos es de la oposición. Solo para dejar esto muy claro, uno es el presidente del país, el otro es el presidente del parlamento y el tercero es un expresidente que gobernó durante 8 años. O sea, los cargos más altos de ese régimen diciendo casi la misma frase en 48 horas. Te voy a contar exactamente lo que cada uno de ellos está diciendo y cuando escuches a los tres en secuencia vas a entender que eso no es diplomacia, es una grieta que está apareciendo en la pared. Y también te voy a mostrar por qué eso está saliendo de sus bocas ahora y no al principio de la guerra. La respuesta está en una franja de agua que estamos viendo aquí ahora, que el régimen juró que era suya y los números que salieron hoy muestran quién manda de verdad en ese pedazo. En esta transmisión también te voy a traer una entrevista de un enviado estadounidense que cayó muy mal aquí en Israel y que fue divulgada hoy y que contradice nuestra versión sobre el ataque allá en Siria. ¿Recuerdas el ataque en Siria contra una base? También te voy a traer aquí completa esa entrevista con lo que él dijo y con la respuesta del otro lado, porque aquí siempre recibes los dos lados. Y al final guardé aquí dos piezas que muestran al eje iraní desmoronándose fuera de Irán. Una de ellas ocurrió en Bagdad y la otra es una frase dicha hoy en Damasco que cierra una puerta que estuvo abierta durante 50 años, directo desde Israel, directo desde donde todo sucede, organizando como siempre aquí el caos de información para ti. Shabu Tov, una buena semana para todos, hora local medianoche y 38. Así que deja tu like ahora, tu pulgar arriba ahí al principio para no olvidarte de hacerlo después. Verifica si tu suscripción sigue activa y activa la campanita, porque es la que te avisa cuando entro al aire en medio de un giro aquí en Medio Oriente. Vamos con las tres declaraciones en el orden en que salieron. El presidente de Irán dijo que la guerra tiene que terminar en algún momento y que lo mejor sería que terminara hoy mismo. Él dijo eso, gente, y agregó que están en una posición de fuerza y honor y que todo el mundo reconoció su victoria. Y después vino el presidente del Parlamento, que ya fue comandante de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria, Galibaf. Y él dijo que no importa el tamaño del poder militar que tengan. Si el poder tiene hambre, si el pueblo tiene hambre, y si no hay dinero circulando y la economía creciendo, el país no se sostiene. Miren lo que está diciendo, gente. ¿Quién esperaba que Galibaf dijera eso? Y agregó que la seguridad y la economía son cosas que dependen una de la otra y que la seguridad sin economía detrás no se sostiene. Y hoy entró el expresidente Muhammad Hatami, que gobernó el país durante 8 años y hasta hoy es una de las voces más respetadas del campo reformista. Y Hatami advirtió que si Irán pierde la oportunidad que el memorando de entendimiento, ¿recuerdas el memorando de 60 días? Que el memorando de entendimiento de 60 días abrió, el país puede entrar en una dificultad fuera de lo común. Y terminó diciendo que espera que esta vez la oportunidad no sea desaprovechada como tantas otras lo fueron en el pasado, porque si esta también se pierde, las amenazas serán más graves. Esas tres declaraciones, amigos míos, no estaban dirigidas al exterior. No fue un discurso para ser presentado allá en Estados Unidos. Fueron hechas para consumo interno en Irán. El régimen necesita preparar a su propia población para un acuerdo que él mismo llamaba rendición hace meses o algunas semanas atrás, y por eso el presidente de Irán pide el fin de la guerra y en la misma frase dice que el mundo reconoció la victoria iraní. Nadie que está ganando pide terminar hoy. ¿Estás de acuerdo? Todo el mundo está de acuerdo con eso. Y ahora, ¿por qué esas tres declaraciones aparecieron todas en la misma semana? Porque la palanca que sostenía su discurso se rompió. Y te voy a mostrar esto aquí con números. Y ellos ya saben esto mucho mejor que cualquiera. Una empresa de rastreo marítimo publicó el informe de las últimas 2 semanas aquí en este estrecho que están viendo, el estrecho de Hormuz. Más de 80 de los cruces pasaron por la ruta que va pegada a la costa de Omán. Esa ruta donde está parpadeando ahí, la marqué aquí en el barco para que vean exactamente dónde es esa ruta. Y esa es justamente la ruta que Irán no controla y que el régimen prohibió usar. Ayer tuvimos reportes de disparos contra o en dirección al Hormuz. Y hoy nuevamente hubo reportes de disparos, pero no lograron alcanzar absolutamente nada. Y hace un mes prácticamente ningún barco pasaba por esa región. Y quien resumió la situación fue el jefe de análisis de petróleo crudo de Kepler, que es la empresa que hace este tipo de rastreo por satélite y por transpondedor. Y el resumen que él dio fue el siguiente: parece cada vez más que Irán perdió, al menos en parte, el control del estrecho.
Y del lado estadounidense, el secretario de Energía puso sus números sobre la mesa. Dijo que el martes, la Marina estadounidense ayudó a mover más de 15 millones de barriles de petróleo y derivados por el estrecho. Dijo que, sumando lo que sale por oleoducto, el total que salió de la región llegó cerca de 20 millones de barriles, y dijo que el promedio de los últimos 7 días está por encima de 8 millones de barriles por día. Y también terminó con una especie de propaganda, pero con destinatario que no quede duda. Él dijo: gracias a la Marina estadounidense, el petróleo sigue cruzando el estrecho. Y ahora necesito hacer algo aquí que casi nadie hace, que es comparar estos números con los que te di ayer. Ayer te traje aquí un informe que hablaba de 7 barcos de carga en un solo día y que el tráfico en el Golfo era un cuarto de lo que era antes. Y hoy te traigo aquí 15 millones de barriles en un día y el 80% de los cruces por esa ruta. Parece una contradicción y no lo es, porque son 3 cosas diferentes que se están midiendo. Una cosa es contar en realidad cuántos barcos de carga entran y salen del Golfo, y ese número está por los suelos. Otra es contar cuántos barriles de petróleo atraviesan, y ese número subió, porque el convoy protegido parece que está funcionando, según esa información que también sale de los medios estadounidenses. Y la tercera pregunta es: ¿por qué lado del estrecho pasan? Y la respuesta es por el lado de Omán, este lado de aquí. Miren, este lado de Omán. Voy a marcar este otro barquito aquí para que entiendan que es por este lado por donde están pasando, ¿ok? Entonces, está lejos de Irán. Entonces, juntando las 3 cosas, ese es el panorama. El comercio común sigue estrangulado, el petróleo volvió a salir y quien decide por dónde sale ya no es Teherán. Para que tengas una referencia, antes de que empezara esta campaña, pasaban por ahí cerca de 23 millones de barriles por día, contando el petróleo iraní. Y hoy sale más o menos un tercio menos. Solo eso. Y sin una gota de lo que es iraní. O sea, de Irán no está saliendo absolutamente nada. Y hay un detalle que explica todo esto mejor que cualquier discurso. Según los analistas de mercado, los dueños de los barcos simplemente se negaron a pagar la tarifa que Irán quería cobrar para dejar pasar y prefirieron tomar el camino más largo escoltados por los estadounidenses. La escolta continúa. Mira aquí, los aviones están escoltando aquí a los cazas en esta región, haciendo aquí el mismo movimiento de siempre, trabajando para mantener la seguridad y el orden en esta región del estrecho cerca de Omán. Esos aviones pasan todo el día ahí, gente, 24 horas volando en esa región. O sea, ese peaje que el régimen cobró en la primavera, ese ya se acabó. No fue un acuerdo, no fue resolución de la ONU ni nada, gente. Esta vez no fue resolución de la ONU, tampoco fue negociación, fue el cliente, el propio barco, dándole la espalda a Irán. Si esta explicación te está ayudando a entender lo que el titular no cuenta, deja tu like ahora, solo toma un segundo, gente, así que dale al botón de like ahora mismo y vamos a cortar aquí directo. Para el presidente estadounidense, que ayer habló de esto a su manera, como siempre, Trump siendo Trump, él dijo que considera el estrecho de Hormuz territorio estadounidense. Volvió a decir eso una vez más, repitiendo eso y todo en cualquier tipo de grabación o video, entrevista que da. Él dice que es territorio estadounidense. Y sobre el régimen, él dijo que no tienen dinero, no tienen marina, no tienen fuerza aérea. Eso es verdad. Gente, ya no tienen dinero, tampoco tienen marina ni fuerza aérea. Nosotros sabemos eso, no están pagando el salario de los soldados, eso también lo sabemos, porque hay videos circulando de soldados y policías allá en Irán diciendo que no reciben pago desde hace meses. Y él continuó diciendo que la inflación de ellos ahora está en 350%. Bueno, él ya habló de 250, 300 ahora es 350%, pero el número real es mucho menor que eso, no llega a ese valor, ¿de acuerdo? No llega al 350%, pero él añadió algo en lo que quiero que pongas atención porque es la parte seria. En medio de todo ese tono de burla de Trump, él dijo que la primera línea de liderazgo de allá se acabó, fue eliminada, que la segunda línea también desapareció, fue eliminada, y que partes de la tercera también se fueron. Y completó diciendo que uno de sus mayores problemas hoy es no saber con quién negociar, porque ese es el único país del mundo en el que nadie quiere ser presidente. Parece solo una provocación, pero esa última frase es lo más serio que dijo hoy, y es a partir de ella que quiero darte la explicación más probable para ese cambio de discurso que mencioné al inicio de esta transmisión en vivo. Para quien se lo perdió, gente, regresen al inicio de la transmisión en vivo para que entiendan lo que está pasando, ¿de acuerdo? Para entender, necesitas recordar una fecha, el 28 de febrero. Para quien lo olvidó, fue el primer día de la campaña, cuando el líder supremo, Ali Khamenei, cayó, fue alcanzado y se lo llevaron. El 8 de marzo, su hijo Mustafa Khamenei asumió el cargo en la primera sucesión de padre a hijo en la historia de ese régimen, y ahí comenzó el problema de ellos, de los iraníes. El nuevo líder supremo resultó herido en el mismo ataque que eliminó a su padre, y desde entonces casi no aparece, o en realidad no aparece, nunca apareció. Algunas imágenes hechas con IA por ahí lo mostraron en algún lugar, hicieron que él apareciera en algunos lugares, pero en realidad él no apareció.
y sus posiciones salen en comunicados escritos firmados por el gabinete. Analistas que siguen el régimen desde dentro, analistas de allá, describieron la función de este Mustafa Khamenei. De esta manera, ellos dijeron lo siguiente, que él no manda, él solo refrenda. O sea, quienes deciden son los comandantes que lo pusieron ahí. Y es por eso que la pelea en Teherán hoy no es entre reformistas y línea dura como mucha gente imagina que está pasando allá adentro, y no es así. Ellos están peleando entre ellos mismos. La línea dura está peleando entre ellos mismos para ver quién va a mandar en Irán ahora que el jefe se fue, murió. Todos en esa mesa quieren lo mismo, mantener el régimen en pie, mantener la represión en casa y mantener a la Guardia Revolucionaria al mando. Lo que están disputando es quién da la última palabra, quién se queda con los cargos y quién controla el dinero. Y el dinero está siendo cada vez más escaso. Y ahora mira las señales públicas de los últimos meses. En mayo, el presidente amenazó con renunciar si el memorando de entendimiento con los estadounidenses era rechazado. En agosto se filtró que el líder supremo envió un mensaje por escrito, advirtiendo que si él intentaba renunciar de nuevo, la renuncia sería aceptada. Y en el cambio más reciente en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, salió el hombre que había votado a favor de ese memorando de entendimiento y entró el excomandante de la Guardia Revolucionaria. Entonces, juntando esas piezas, aparece la interpretación que yo considero más probable. Aquí la marco como mi interpretación de toda esta historia. Lo que está pasando ahí no es solo una división entre quienes quieren parar y quienes quieren continuar, es una disputa sobre quién va a firmar el acuerdo. Esa es la verdad, y principalmente sobre quién va a cargar con la culpa por ello. El líder supremo autorizó ese memorando, pero rápidamente se distanció de él en público, y eso puso el costo de un eventual fracaso sobre los hombros del presidente. Y el presidente acorralado hizo o hace el movimiento obvio, sube el tono sobre la economía y usa el hambre del pueblo como argumento. ¿Para qué? Para poder cerrar pronto ese acuerdo. Por eso los tres hablaron casi al mismo tiempo y hablaron sobre lo mismo. Cada quien está tratando de ocupar el espacio que quedó vacío cuando el liderazgo verdadero fue eliminado en febrero. Y esto explica algo que parece incoherente. El mismo régimen que pide el fin de la guerra por boca del presidente, la señora Mortadela, él lo dijo, ¿ok? Él pidió el fin de la guerra. También amenaza a los vecinos. Está amenazando a los vecinos por boca de los generales el mismo día, porque hoy salió la amenaza directa de Irán contra los vecinos. Eso no es incoherencia, son dos grupos hablando al mismo tiempo y ninguno de los dos manda solo en Irán. Y ahora una pieza que también pasó desapercibida hoy que muestra lo que quedó de su poder allá. La prensa árabe publicó, citando a la agencia estatal iraní, que Irán autorizó el paso de algunos petroleros iraníes por el estrecho. Mira esto. La autorización llegó después de repetidas solicitudes de Bagdad hechas por varios canales, incluso durante la visita del presidente del Parlamento iraní a Irak. Y esta noticia aquí responde para quienes se quedaron hasta el final de la transmisión de ayer, la pregunta que había quedado en el aire. ¿Recuerdas esa pregunta? Ayer te conté que las refinerías chinas, al no poder comprar directamente de Irán, buscaron el petróleo de Irak. ¿Recuerdas eso? Y de Brasil también. Ahora falta explicar, ¿verdad? En la transmisión de ayer faltó explicar cómo ese petróleo iraquí estaba logrando salir por el estrecho de la manera en que lo está haciendo. Y ahora esa es la respuesta. Sale porque Irán liberó el lado iraní, ¿verdad? Este lado de aquí, mira, de arriba, para que los barcos de Irak puedan pasar. O sea, ya no es petróleo iraní, así que puede salir del estrecho libremente. Lo que no sale de Irán puede salir del estrecho. Lo que no va para Irán puede salir del estrecho. Lo que va y sale de ahí no puede pasar por la barrera de los estadounidenses. Y esa es la respuesta. Sale porque Irán también permitió que ellos pasaran por su lado, porque ahí tienen alcance para atacar cualquier barco que pase. Aquí la situación ya se pone más difícil y mira el tamaño de esta caída. Hace unos meses el régimen hablaba de cerrar el paso al mundo entero. ¿Se acuerdan de eso? Y hoy le dio la autorización al vecino, o sea, a quien le hace un favor para mantener la amistad, ¿verdad? No es control de estrecho, es intercambio de favores entre vecinos. Y hay otra señal de la presión. Esta es mucho peor y salió hoy. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán dio una entrevista con uniforme y mandó un mensaje a los vecinos. Advirtió a todos los países alrededor que no entren en una guerra económica contra Irán y agregó diciendo que el país que lo haga será tratado como un país enemigo. Primero negocian para convencer y si el otro insiste, atacan a ese país. Y el mismo día, un diputado de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento de Irán dijo lo siguiente. Mencionó los nombres Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes y dijo que hay casas y aviones de reabastecimiento estadounidenses en los aeropuertos de esos países. Dijo que convirtieron su propia casa en una base fortificada del enemigo. Y terminó con una amenaza directa diciendo que después no vengan a quejarse del resultado. Un país que está ganando, amigo mío, no amenaza a sus vecinos por las sanciones, porque eso es lo que les da miedo.
Ahora de repente todos allá empezaron a hablar todo el tiempo, dando declaraciones por lo que va a venir el lunes para quien se le haya olvidado. Amenaza porque se dio cuenta de que el vecino está en la fila para salir del barco. Gente, los Emiratos ya hicieron eso, ya se salieron del barco. Y antes de que yo salga de Irán, miren el orden en que sucedieron las cosas esta semana, porque eso lo explica todo. El martes, solo recordándoles aquí, fue cuando surgieron todas las declaraciones desde dentro de Irán. El martes, los Emiratos Árabes anunciaron que suspendieron todo el comercio y todas las transacciones financieras con Irán hasta nuevo aviso. Y los Emiratos no son cualquier vecino en esta ecuación. Eran el segundo socio comercial más grande de Irán, solo detrás de China. Por ahí es donde el régimen movía dinero, hacía triangulaciones y mantenía la empresa de fachada funcionando. Y 2 días después, el secretario del Tesoro estadounidense anunció que el lunes comienza, mañana van a anunciar la mayor operación de sanciones de la historia contra quienes hacen negocios con Irán. Y entonces, en las siguientes 48 horas, el presidente del Parlamento y el expresidente iraní empezaron a hablar de una economía quebrada y que es necesario cerrar el acuerdo ahora. Este es el orden, cortaron el dinero, marcaron la fecha para apretar más y el discurso de allá simplemente cambió. Mortadela, ¿qué entendiste eso? Él cambió el discurso completamente y esta vez parece que los estadounidenses lograron dar donde de verdad duele. Y aquí quiero dejar constancia del otro lado de esta historia, porque también sigue habiendo gente allá adentro que no le importa en absoluto la economía, que no se preocupa por el pueblo de ninguna manera, que está pasando hambre y que quiere mantener esta guerra el tiempo que sea necesario. Esa gente todavía existe por allá y eso todavía sí puede generar otra ola de guerra en esa región. Mientras esa gente esté en el poder, ninguna cuenta bancaria cerrada va a terminar con esta historia por completo. Y del Golfo, ahora subimos hacia el norte, hacia la región norte aquí de Israel, porque la pelea diplomática de la semana tuvo un nuevo capítulo hoy. Gente, les voy a traer aquí la entrevista. En realidad les voy a contar lo que pasó en la entrevista, junto con la respuesta de Israel enseguida. Quien habló fue el enviado estadounidense para Siria, que también es el embajador de Estados Unidos en Turquía, sobre el ataque israelí contra esa pista allá en Siria. Él dijo que Israel tenía información de inteligencia de que podría haber fuerza o equipo militar turco en ese lugar. Y agregó diciendo que los estadounidenses saben que ese no era el caso. También contó que Israel planteó ese asunto con los estadounidenses 6 días antes del ataque. Y según él, los estadounidenses verificaron y preguntaron de nuevo a sus propias agencias de inteligencia, la CIA, y la respuesta que recibieron fue que eso no estaba ocurriendo. O sea que Turquía no estaba enviando absolutamente nada para allá. Y sobre la reacción turca, él elogió al otro lado, al lado turco, y dijo que el ejército y la inteligencia de Turquía son excelentes. Y contó lo que pasó esa noche. Los turcos vieron a los aviones israelíes acercándose a la frontera turca, no sabían cuál era el objetivo de esos aviones y empezaron a avisar que iban a despegar sus propios cazas también. Y dijo que afortunadamente los elementos más moderados del ejército tomaron el control de la situación y que así se pudo desactivar la tensión entre Israel y Turquía en esa noche tensa. Él también reveló algo que casi nadie sabía, que cada noche, según él, existe coordinación entre Turquía, Israel y Siria en la caza de terroristas del Estado Islámico. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque sabemos que donde hay un vacío, esa gente va a volver a instalarse una vez más. Y terminó diciendo que Israel sigue manteniendo las colinas de Golán en contra de las resoluciones de la ONU y en contra de la posición del orden internacional. Y lanzó la acusación más grave de la entrevista. Dijo que Israel atacó por cálculo electoral y no basado en inteligencia. Y hoy, justo en medio del Shabbat, sabemos que durante el Shabbat casi nadie hace declaraciones aquí en Israel. Y hoy, de manera extraordinaria, salió una declaración, llegó la respuesta israelí, firmada por el ministro de Defensa. A esa entrevista de Tom Barak, él contó la versión desde adentro, paso a paso. Él comenzó diciendo que el ejército recomendó más de una vez atacar esa pista de ese aeropuerto, basándose en información de inteligencia clara sobre lo que Turquía pretendía instalar ahí. Y después contó que el asunto fue discutido varias veces entre él, el primer ministro y el sistema de seguridad, y que la decisión fue esa: antes de autorizar cualquier ataque, dar aviso directo al régimen sirio en el nivel más alto para intentar impedir ese movimiento. Ellos avisaron, se dio el aviso y al mismo tiempo la inteligencia israelí entregó esa información a las autoridades competentes en Estados Unidos. Y solo después de que la advertencia fue ignorada por Siria fue que el primer ministro y él autorizaron el ataque. Y terminó diciendo que Erdogan fue atrapado con las manos en la masa y tuvo que retroceder. Así fue como lo dijo, exactamente así, con la mano adentro, fue a robar la galleta, lo atraparon, ¿verdad?, en el acto y tuvo que retroceder.
Sobre la entrevista del enviado estadounidense, respondió que eso está lleno de imprecisiones y que contradice la posición del propio Trump. Sobre las colinas de Golán, y también respondió a la acusación electoral, dijo que intentar pintar esa operación con un tinte político es ignorancia y desconocimiento del interés de seguridad del país. Y ahora aquí vamos a lo que yo pienso de todo esto. Esa entrevista de Tom Barak. Hay una parte que ayuda a Israel y hay tres que lo perjudican. Lo que ayuda es la confirmación de que hay conversaciones todas las noches entre los tres países. O sea, quien conversa, amigo mío, todos los días no está en camino de un enfrentamiento. ¿Estás de acuerdo en que en algún punto ellos se están comunicando, Israel y Turquía están en comunicación? La primera cosa que perjudica es la desmentida. Y aquí me quedo con la versión de Israel, que tiene tropas en esa frontera y quien paga el precio de un error es Israel y no el embajador allá en Ankara. Y la inteligencia israelí llevó el asunto a los estadounidenses 6 días antes y avisó al régimen sirio, en un alto nivel, el más alto que hay, lo cual no es el comportamiento de quien inventó una excusa. Antes del hecho, o sea, 6 días antes del ataque, ya les había informado que algo estaba pasando por allá. También está el cargo de quien habló. Ese enviado es el embajador estadounidense en Turquía, el hombre cuyo trabajo es mantener a Ankara satisfecha. La segunda parte que complica es la frase sobre los moderados. Quiere decir que si se calma en esa frontera entre Israel y Turquía, depende de qué grupo esté al mando en ese momento en el ejército. Esto no es una alianza, esto es una apuesta. O sea, del otro lado, también hay un lado que quiere guerra entre Israel y Turquía hay otro lado que dice que no necesita nada. Y la tercera es el comentario sobre el Golán que pareció sin que nadie preguntara y que contradice la posición del propio presidente estadounidense, que reconoció las colinas del Golán como territorio israelí. Esa frase aquí tiene destinatario y el destinatario no es Jerusalén, ¿de acuerdo, gente? No es. Y sobre la acusación electoral, yo agrego aquí una sola línea. La elección aquí, amigos míos, es en octubre, ¿de acuerdo? Para todos los izquierdistas que piensan que estamos atacando por las elecciones, no tiene nada que ver con las elecciones, gente. Y que quien quiere votos, ¿están de acuerdo conmigo? Si esto aquí fue por querer ganar votos, quien quiere votos, no elige pelear con el ejército más fuerte de la región a 3 meses de una elección. ¿Estás de acuerdo? Israel no va a buscar una nueva guerra ahora antes de las elecciones porque eso traería votos, no tiene ningún sentido. Mientras esa discusión diplomática sucede, el trabajo en el terreno no se ha detenido. En el sur del Líbano, los ataques continuaron durante la noche y la mañana en la región. Allí, desde esa cima que ya te expliqué, ayer, en el distrito de Nabatia, contra objetivos de Hezbollah, hubo reportes de ataques de cazas y disparos de artillería en la zona. Y en Siria, un dron israelí alcanzó un vehículo en la región de Bedim, cerca de Damasco. Según la información, se trataría de un terrorista preparándose para un ataque contra fuerzas israelíes en la frontera, es decir, en los altos del Golán. El portavoz del ejército israelí, que también mencionó otro ataque con dron que no fue confirmado que fue realizado por Israel. Y hasta ahora, según el portavoz del ejército, la prensa de aquí también dijo que los detalles están siendo verificados, porque el segundo ataque no fue confirmado por el ejército. ¿Quién lo hizo entonces? Al parecer, no fue Israel. Prefiero entregártelo así, de esta manera, porque existen dos versiones, ¿de acuerdo? Existe la versión de que fue Israel, pero el ejército dice que no fue, que fueron 2 ataques con drones. Entonces déjalo así, con el tiempo lo sabremos. Tal vez incluso haya sido Estados Unidos. Miren, gente, hoy también hubo una noticia pequeña, buena, esta viene de Sudamérica, de donde conocemos a todos, ¿verdad? El presidente electo de Colombia decidió derogar aquella prohibición de 2024 creada por el gobierno anterior, que impedía la exportación de carbón a Israel. Colombia ahora vuelve a vender carbón para acá. Parece un detalle nada más, pero no lo es, gente. Es otro país descubriendo que el boicot a Israel sale caro para quien lo hace. Y ahora las piezas, vamos a volver aquí una vez más a Irán. Las piezas que muestran que el eje, ¿no? El eje iraní también se está desmoronando fuera de Irán, una por una. La primera está en Irak. El gobierno iraquí confirmó que la fecha final para el desarme de las milicias armadas sigue en pie el 30 de septiembre. Las milicias armadas son las milicias que son pro-Irán. Gente, pro-Irán, acuérdense de eso, acuérdense de eso, milicias pro-Irán. 6 grupos están negociando los términos con el gobierno, 3 ya confirmaron la entrega, 3 grupos ya confirmaron que van a entregar las armas al gobierno, milicias que apoyan a Irán. O sea, el colapso es total, gente, y los más duros, los que están aún más pegados a Irán, siguen negándose, diciendo que no entregan el arma de la resistencia. Vamos a ver qué va a pasar allá el día 30. ¿Será que el ejército de Irak va a entrar en guerra con las milicias de Irán ahí dentro? Para los que acaban de llegar, esas milicias son el brazo iraní dentro de Irak y varias de ellas atacaron bases estadounidenses. Cuando esta campaña comenzó, en febrero, el plazo termina junto con la salida de la coalición internacional del país y el gobierno avisó que después de esa fecha
Toda arma fuera del Estado quedará en manos de la justicia. Eso está pasando en todos lados. En Líbano está pasando lo mismo. O sea, el eje iraní colapsó. Y ahí queda la advertencia. De nuevo, el plazo en papel ya se ha incumplido antes, muchas veces por aquí, y parte de esa entrega es solo un cambio de credencial. ¿Recuerdas eso? Cambio de camisa, pero sigue siendo la misma persona. Como también está pasando en la Franja de Gaza, pero hace 2 años nadie en Bagdad pondría fecha para desarmar a esa gente, y hoy la pusieron. Esto es importante. Hace 2 años era imposible que pensáramos en lo que está pasando ahora. Y es justamente en ese Irak donde jamás fue a tocar la puerta. Esta semana, una delegación de Hamas encabezada por Osama Hamdan estuvo en Bagdad y ayer se reunió con el jefe de la milicia de allá. Badr, una de las figuras más poderosas del brazo iraní dentro de Irak, jamás fue a buscar nuevo apoyo, donde el eje todavía tiene algún tipo de estructura armada. Quien está bien no anda tocando de puerta en puerta buscando un padrino, Hamas está desesperado, y te voy a decir lo que pienso de todo esto, a mi manera, mientras ese tipo de dirigente, está en Doha o en Ankara, nadie lo toca, eso es verdad. Si ese tipo de Hamas estuviera en Doha o en Ankara, sería más difícil para nosotros alcanzarlo. Fuera de ahí, él se convierte en lo que siempre fue, un terrorista graduado, circulando en un país extranjero, sin ninguna cobertura. Una oportunidad así no aparece todas las semanas. Si dependiera de mí, ese señorito ya tendría pasaje marcado para otro lugar y sin boleto de regreso. Pero, ¿verdad? Está en el lugar exacto, está ahí, paseando. En Irak todo puede pasar. Y ahora te traigo la última pieza que vino de Damasco, que cierra esta transmisión en vivo. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria declaró hoy que el nuevo gobierno sirio no está buscando mejorar las relaciones con Irán y puso una condición para cualquier conversación. Primero, Teherán necesita admitir el papel que tuvo en la represión contra el pueblo sirio en la época del régimen anterior de Bashar al-Assad. Así de simple. Escuchen bien lo que esta frase trae consigo, gente. Durante casi 50 años, Siria fue el puente terrestre de Irán. Por ahí pasaban las armas que iban a parar al Líbano, ahí estaban las bases, y ahí es donde el eje iraní se mantenía en pie. Y hoy, el canciller sirio, en una entrevista dada en Pakistán, dice que no quiere acercamiento y todavía exige una confesión de Irán. Entonces, junta todo lo que te conté hoy más temprano, junta todo rápidamente. Dentro de Irán, las 3 figuras más importantes del régimen pidiendo el fin de la guerra. En el mar, 8 de cada 10 barcos pasando por el lado que ellos no controlan, que es el lado de Omán. Eso es lo que estás viendo en tiempo real, ¿no? En Irak, una fecha marcada para desarmar a las milicias de Irán, y en Siria, la puerta cerrada, con una condición humillante de asumir lo que hicieron allí en el pasado. El eje no está siendo derrotado en una batalla, está siendo desmantelado por partes y cada parte está siendo retirada por un vecino diferente. Eso es lo que está pasando. Que te quede claro, duerme con eso. Hamas desmantelado, Hezbollah desmantelado. Hezbollah está recibiendo una paliza todos los días y no puede lanzar ni un solo dron. Hamas es lo mismo, recibiendo golpes todos los días. Y no sale de ahí ningún cohete, ¿verdad? El régimen está colapsando y las milicias de Irán, de Irak, solo saben gritar, hablar fuerte y atacar la base americana que está ahí cerca de ellos y no hacen más que eso. Ese es el eje iraní en colapso total, incluso los Rutens. ¿Dónde están los Rutens? Lanzan misiles, lanzan drones pequeños contra Arabia Saudita y no pasa de eso, gente. Y aquí es donde cierro con la palabrita de hebreo de hoy, y la palabra de hoy es sedek. Quiere decir grieta y hendidura, esa rajadura que aparece en la pared, y quien ya tuvo una grieta en casa sabe cómo es, ¿verdad? Al principio es muy pequeña, es muy pequeñita, así la ves y piensas que no tiene nada de malo, y después empieza a crecer y descubres que el problema no es la pared, es la fundación. Apareció esta semana en Teherán. Fue exactamente eso, no fue discurso de oposición, no fue protesta en la calle y no fue titular de periódico extranjero. Fue el presidente del Parlamento y el expresidente hablando, cada uno a su manera. Que la estructura de allá ya no aguanta más, pero la mayoría de la gente solo escucha al otro lado, que no sale de ahí, escucha a alguien que manipuló la información. Y son los mismos tipos admitiendo que ya fue. Una grieta en la pared se pinta por encima, amigo. Grieta en la cimentación no. Y no cierro aquí sin un pequeño recordatorio. Todavía hay gente del otro lado del mundo que piensa que Irán está ganando esta guerra. Es gente que solo sabe fijarse en lo que hace ruido y piensa que es el ruido lo que decide todo. Guerra. Tú que nunca has visto una guerra de cerca o nunca has participado en una guerra. No se trata solo de armas en acción ni de bombas explotando, estallando, y en todos lados es estrategia. Es dinero, es alianza, es el vecino que cierra el banco, es el barco que cambia de ruta, es el aliado que cambia de bando. Y eso es lo que está pasando en todos los niveles al mismo tiempo, desde hace meses. Hay una frase en el libro de los Proverbios que usamos mucho aquí en Israel que resume esto, mejor que cualquier analista.
Betarbulot taase taselecha milchama en hebreo. ¿De acuerdo, gente? En hebreo, en la traducción que está en la Biblia, en portugués, es así. Con consejos, así es como dice, con consejos prudentes harás tu guerra. Esa palabra del medio, betarbulot, es la que importa aquí, significa conducción, dirección, plan bien pensado. O sea, la guerra se hace con la cabeza y no solo con fuego. Y yo sigo aquí, directamente desde las montañas de Judea, juntando las piezas una por una, como los grandes medios no lo hacen por ti. Entonces, dale like ahora mismo, gente, ahora mismo. Gracias, Eunice. Buenas noches, David. Buenas noches, amigos. Qué bueno verte por aquí. Guerrero, gracias, Julio. Que Dios bendiga a Israel y a todos los que lo desean. Gracias, Rosana. Esa frase ahí, Betarbulota Selejamil Hamá, esto aquí se usa y se estudia también en el ejército, gente, solo para que lo entiendan. No es un canal bíblico, pero esto aquí se usa en el propio ejército. Se dice esto con frecuencia, ¿no? El primer ministro ya lo ha dicho varias veces, no solo él, también otros ministros de aquí de Israel ya lo han dicho y usado, tanto de la derecha como de la izquierda. Así es como funciona, gente. Betarbulot, Tasele, Hamil, Hamá. Así es como se hace una guerra en tu mente con bombas, ¿ok? La guerra se hace con la cabeza y no solo con fuego, y eso está pasando ahora. Parte por parte, puede que funcione, puede que no funcione. Puede ser que allá adentro, esa grieta, la grieta no se abra de verdad y ellos logren de alguna forma unirse. Pero una cosa es segura, esa amenaza que va a suceder el lunes, esas nuevas sanciones contra quienes hacen negocios con Irán, les dio donde les duele a esos tipos allá, que realmente están muy preocupados por lo que viene después, tienen mucho miedo y lo vemos en los mensajes, en las declaraciones de la televisión iraní. Para quien sigue esto sabe de lo que estoy hablando, para quien no lo sigue te lo estoy trayendo aquí en tiempo real. Esta es la transmisión en vivo de ahora. Mis amigos, si pasa algo grave en Medio Oriente, regreso en cualquier momento, ¿de acuerdo? Si no, nos vemos mañana otra vez. A la misma hora, alrededor del mediodía, 1 de la tarde aquí en Israel, allá en Brasil, 6, 7 de la mañana, en Europa prácticamente el mismo horario de aquí, una hora antes. Un abrazo a todos los amigos y hasta la próxima transmisión en vivo.